Despacho 861, Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Ley, Marco Normativo para el Abordaje y la Promoción del Bienestar Socioemocional Escolar en las instituciones educativas de la ciudad. Se vota el texto a considerar, que fue repartido oportunamente. Tiene la palabra el diputado Sergio Siciliano. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hoy es un día que estamos votando muchas cosas, algunas donde la tribuna o los vecinos que se han podido acercar nos acompañan, otras que tal vez no son tan populares, y seguramente en lo largo de lo que nos queda de la sesión vamos a estar tratando algunos temas que vamos a discutir y muy difíciles y muy importantes. Pero yo no quiero dejar pasar que tal vez la ley más importante que estamos discutiendo hoy o que vamos a votar tiene que ver con las leyes que hacen a la educación. Seguramente para la gente de Sanidad, para la gente de Platense, para la gente de Cromañón y para cada uno de los temas que fuimos tratando y seguiremos tratando, tienen un impacto, como el presupuesto, como la tarifaria, como lo de TEA, como muchos de los temas que iremos tratando, pero les puedo asegurar que la ley que estamos discutiendo en este momento va mucho más allá. Estamos planteando un paradigma que puede interpelar a la educación y que nos puede parar en un lugar distinto. Cuando se habla de votar políticas públicas, política de largo estado, es difícil que en un ámbito legislativo se discutan cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico y con poner al alumno y a las necesidades de esos alumnos en el centro de la escena. Por eso este proyecto, que no es el proyecto de mi autoría, es un proyecto que se trabajó durante muchos meses en largas jornadas de la Comisión de Educación, donde escuchamos a más de 50 instituciones educativas, donde se recogieron proyectos de instituciones de colegios que se discutieron en esta casa, en la legislatura y la escuela, recogen cada una de esas miradas. Por supuesto, un texto que tenga un consenso no representa la totalidad del 100%, pero creo que es un texto mucho mejor del cual nace. Mire, presidenta, cuando planteamos este abordaje integral a la promoción socioemocional o al bienestar integral, muchos me decían, diputado, ¿por qué no se ocupa de los chicos que no saben leer y escribir en vez de ocuparse de estas cosas como si estas cosas fueran en un segundo plano o algo menos importante? Y lo primero que quiero responder es que justamente los chicos no saben leer y escribir porque no atendemos este tipo de cosas. Los factores asociados al aprendizaje hoy están demostrados, no tienen que ver solamente con el nivel de ingreso, el quintil donde a uno le toca nacer, sino también con el contexto socioemocional, con el contexto cultural en el cual uno se puede criar. Me parece que está de más decirlo, pero un chico que se cría en un lugar con amor, un chico que se cría en un lugar con contención probablemente tenga mejores condiciones para la educabilidad que a un chico que no le pasa. Y hoy tenemos distintos motivos. Nuestros alumnos y nuestras alumnas pasaron una pandemia donde tuvieron que atravesarla con muchas dificultades. Son una generación muy distinta a nosotros y también requieren de otras estrategias. La escuela no puede pensarse de la misma manera con la que se venía pensando. Entonces, se habla mucho de las habilidades blandas y a mí no me gusta hablar de eso porque al ponerle habilidades blandas lo que estamos pensando es como bajarle el precio. Y yo no creo que haya habilidades blandas o habilidades de segunda, creo que son habilidades esenciales para la vida. Vaya si no es esencial poder mantener una relación, un diálogo, una conversación difícil o una situación en la que cada uno de nosotros hoy en este contexto nos toca atravesar. Para plantear específicamente algunos temas de la ley, lo primero que quiero decir es que esta ley aborda todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta la formación docente. Y acá hay un actor clave, que son los docentes, como en tantos otros temas, un aliado fundamental para poder lograr que esto suceda. Por eso hay que abordarlo desde la formación inicial, en los institutos de formación o también en las universidades. Y es importante acompañarlos a ellos porque también hay docentes que atraviesan estas mismas situaciones y tampoco nadie les enseñó cómo encarar esta problemática. También esta ley, por sugerencia de algunos diputados, incluyen a los CPI, donde muchos de nuestros chicos y chicas también asisten en la Ciudad de Buenos Aires y tienen que estar contemplados y mirados desde ese lugar.
Miren, diputada, presidenta, acá en la comisión hemos tenido mucho debate con los diputados y quiero agradecerles a todos y cada uno de los miembros de la comisión porque todos han aportado con absoluta honestidad intelectual su mirada, sus desconfianzas, sus preocupaciones respecto de la ley. Y quiero dejar en claro algunas cosas. Esta ley no viene a reemplazar ninguna otra ley de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley reivindica toda y cada una del marco normativo que tiene nuestra Ciudad de Buenos Aires respecto de la educación, respecto de la ley de convivencia, respecto de la ESI. No confrontemos cuestiones que son absolutamente complementarias. El ser humano es tan integral que requiere de muchas estrategias distintas. Y esto no tiene que ver con una moda, esto tiene que ver con una absoluta necesidad. Por eso es importante abordar esa integralidad de la ley de educación y bienestar socioemocional con una mirada también desde la perspectiva de la salud mental. Miren, la verdad que en esta casa también se ha discutido el tema de la ludopatía infantil y es una materia que nos queda pendiente de poder legislar. Bueno, esta ley nos va a ayudar a prevenir de manera de fondo y de manera correcta a que un chico no solamente se convierta en un ludópata, sino también en una persona que pueda ser adicta a las tecnologías o adicto a otro tipo de situaciones. Miren si no es importante la ley que estamos discutiendo, que podemos ayudar desde la formación inicial a que cada uno pueda realizar su proyecto de vida. Por eso, también en esta ley hemos incorporado que el bienestar escolar contemple toda esta mirada integral y que puedan fortalecerse equipos de orientación, equipos multidisciplinares, no solo en los niveles obligatorios, sino también en la formación docente. Porque los docentes también necesitan de esa ayuda y van a enseñar y van a trabajar de la misma manera en la que ellos aprenden y en la misma manera que ellos cuidan. Nadie cuida si no te enseñan a cuidar. Y esto es muy importante. Por otro lado, hay incorporado un capítulo que es una problemática que sé que compartimos todos, que también lo comparte la ministra de Educación, que es el tema del suicidio. Los intentos de suicidio adolescente, infantos juveniles, las depresiones juveniles han crecido a números estrepitosos. Post pandemia, la cantidad de chicos que tenemos en las escuelas que cometen intentos de suicidio por distintos motivos es cada vez más grande. Y yo creo que esto, lejos de como se creía, y no lo creo de manera política o personal, sino habiendo hablado con muchos especialistas, muchos de esos intentos se esconden y no se hablan. Hubo un suicidio, no hablemos porque esto es contagioso, no, de los problemas hay que hablarlos. Y la escuela es el lugar. No todo el mundo tiene acceso a la posibilidad de consumir un profesional de la salud mental, de poder consultar, de poder resolver los problemas, y a veces la escuela es un gran lugar para detectar este tipo de problemáticas y que después puedan ser derivados al sistema de salud. Por eso la ley también prevé una articulación entre salud y educación, porque es fundamental que cuando la escuela detecte no solo se tenga que hacer cargo, sino tenga un espacio donde poder derivarlo y donde esa persona o ese niño pueda ser atendido. Entonces, creo que es valioso haber incorporado y haber atendido y haber señalado que nos preocupa y que vamos a desarrollar distintas estrategias para poder abordarlo. Yo no me quiero extender más porque hay otros diputados y tal vez luego, antes de pedir la votación, haga el cierre. Quiero agradecerles a todos los diputados, a los que vayan a votar a favor, a los que no voten, a los que voten en contra, porque el debate se dio con absoluta sinceridad. En la Comisión de Educación, todos y cada uno de los miembros que la conforman recorren escuelas, todos. Y todos conocen y hablan con los docentes. Y tal vez no logramos en este texto plasmar un texto que consensúe una solución y lo resuelva. O por lo menos lo logramos consensuar con la mayoría. Pero todos partimos del diagnóstico y compartimos el diagnóstico de que los problemas que atraviesa la sociedad también entran en la escuela y que las escuelas están colapsadas de muchos de esos problemas. La escuela es la caja de resonancia de los problemas que la sociedad tiene afuera y lo va resolviendo como puede. Bueno, nosotros queremos darle más herramientas para que las escuelas puedan tener más recursos, porque también esta ley prevé que los recursos necesarios van a ser previstos por el Ministerio de Educación para que puedan resolverlo. Yo, presidenta, con esto cierro y después haré alguna mención más. Quiero señalar que esta ley no genere temores, que esta ley pueda resultar realmente el producto de una necesidad
Y evidentemente esto es así y quiero hacer mención a 3 colegios particularmente que han venido a esta casa, que han presentado proyectos y que los diputados Romero, Ferrario, bueno, y uno hice propio, también lo hemos levantado porque está bueno que si le damos este espacio, este recinto a las escuelas, también los escuchemos y podamos levantar esos proyectos, que no sea solamente un ejercicio de democracia. Por eso quiero agradecer al Colegio San Francisco de Almagro, al Colegio Belgrano de Escu y al Colegio Monseñor Dillon, que han venido a esta casa y han logrado consensuar que este sea el proyecto más votado y que podamos hoy tener una versión también que inspira a este dictamen que estamos acá. Así que por ahora nada más, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Le voy a pedir tanto a los diputados como a los presentes que en esta ley y la próxima, dado que ya hay personas con autismo en la sala, si evitamos los aplausos y sobre todo el murmullo constante, que nos va a ayudar a todos. Tiene la palabra la diputada Victoria Freire. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, quería referirme a este proyecto de bienestar escolar integral, en primer lugar destacando el trabajo que se hizo arduo, ¿no? de debate, de las informativas, con distintos aportes, bueno, buscando también puntos de consenso que bueno, es importante también poder destacar y valorar en este contexto porque efectivamente es a través del consenso que vamos a poder abordar los puntos que hoy generan conflicto y malestar en el ámbito educativo y abordarlos entonces y impulsar políticas que puedan atender, por ejemplo, a una problemática que está muy señalada por la comunidad educativa, fundamentalmente después de la pandemia, que es la problemática de la salud mental. Y quería referirme a un proyecto de mi autoría que integra y aporta a este proyecto de bienestar escolar integral, que es un proyecto sobre justamente salud mental, que defiende la perspectiva de la OMS, que plantea la salud mental no solo como una cuestión sanitaria, sino también desde un punto de vista educativo y la necesidad de intervenirla y trabajar en ese sentido desde distintas aristas, desde distintas áreas, recuperando lo que es la Ley de Salud Mental Nacional y también la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, bueno, hay una concepción desde los derechos humanos, hay una concepción también que busca reivindicar y garantizar, ¿no? Trayectorias educativas con acompañamiento, con trabajo interdisciplinario y en ese sentido elaboramos y aportamos a esta perspectiva en la educación y la formación docente terciaria, en los institutos de formación docente, que son 32 en la Ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente se forman los docentes y las docentes que trabajan en todo nuestro distrito y que justamente a partir de contar con una perspectiva que permita abordar, permita construir herramientas para las problemáticas que aparecen vinculadas a la salud mental, bueno, nos permite pensar en y proyectar una política que pueda abordar todos los niveles educativos. Hoy en día existen muchas desigualdades en los institutos, en las escuelas, en los colegios respecto a con qué herramientas y con qué profesionales cuentan para abordar la salud mental. Entonces, apuntalar y trabajar en la formación docente permite también pensar en una democratización de alguna forma de las herramientas, en un acompañamiento también a quienes se están formando, a los propios estudiantes que se están formando como docentes y fundamentalmente esto, construir equipos interdisciplinarios en las distintas instituciones que garanticen herramientas para dar respuesta integral desde el Estado y con recursos a esta problemática tan señalada y tan reclamada por la comunidad educativa. Desde nuestra perspectiva, esto es un aporte en una línea fundamental que tiene que ver con la salud mental, que es una deuda también poder trabajar en este sentido y por supuesto que en nuestra concepción del bienestar
no solo se encuentra la salud mental, que es una de las problemáticas emergentes de nuestro tiempo más significativas, sino también, por supuesto, el acceso a una alimentación adecuada, sobre todo en este contexto en el que siempre insisto, en un contexto de indigencia y de pobreza, el tema alimentario en las escuelas es fundamental. También mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y las docentes. Bueno, esperamos que en este trabajo, a partir del consenso y la articulación, logremos profundizar en esta perspectiva de bienestar para dar todas las herramientas y que efectivamente las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires puedan contar con todos los recursos para que sea una realidad efectiva el bienestar para todos los pibes y las pibas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Hernán Reyes. Gracias, presidenta. También, en el mismo sentido, reivindicar el trabajo que se hizo desde la comisión en el intercambio entre colegas, pero también, y muy especialmente, a través de las informativas. Hemos tenido reuniones largas y con representantes de diferentes sectores, con diferentes miradas que nutrieron y mucho la conversación más allá del proyecto de ley en sí. Quiero también aprovechar para felicitar al diputado siciliano por esta propuesta, pero también a todos los colegas diputados que encontraron en este proyecto de ley la oportunidad de reivindicar los suyos y de traer y de aportar miradas. Voy a ser muy breve. Yo creo que en los tiempos que corren esta herramienta se vuelve fundamental desde la perspectiva no solo del fortalecimiento de los chicos en las escuelas en términos de sus capacidades socioemocionales para relacionarse con otros, para relacionarse con la propia institución, para potenciarse en términos de su plan de vida y la adquisición de conocimientos que puedan tener en la escuela, sino me parece que hoy por hoy se vuelve fundamental como una herramienta de defensa, de protección. Nuestros chicos en estos tiempos están siendo expuestos a estímulos muchas veces novedosos para nosotros como adultos, para nosotros como Estado, como instituciones, que estamos conociéndolos. Esa exposición los vuelve extremadamente vulnerables y quizá los expone a tener que resolver situaciones que lógicamente lo superan. Entonces, no hay otra alternativa que prestarles atención. Y es una demanda que tenemos todos como padres y creo que también es una demanda que debemos tener como Estado. Y la escuela es el lugar central, fundamental de vida y de tránsito de nuestros chicos. Ahí están la mayor parte del tiempo en sus infancias, por supuesto, y también entender que en ese proceso el fortalecimiento de las habilidades de los docentes es una obligación, una condición no solo necesaria, sino imprescindible, porque no hay forma de poder contener esas situaciones si nosotros, como comunidad en su conjunto, no estamos preparados. Entonces, creo que es esto, un paso adelante, es una oportunidad para potenciar a nuestros chicos, para cuidar a nuestros docentes, para que tengan mayores herramientas para afrontar estos desafíos del tiempo, del éxito inmediato, de la velocidad, de la aceptación y del estatus y de la mirada del otro constante que nos ponen hoy las tecnologías. Y será un desafío también pensar cómo esto va transitando en las escuelas, ¿no? Y esto también es para verlo y para pensarlo con los sindicatos, con las autoridades del ministerio, para ver seguramente cómo corregir esto de la reglamentación o quizás, quien dice, modificar la ley en algún momento si hay que corregir. Hoy por hoy, se mencionaba en el debate, nuestros chicos están sufriendo el flagelo de la ciberludopatía. Hemos encarado un proceso del gobierno de la ciudad interesante a través de medidas concretas. Iniciamos el debate en la legislatura hace unos días con una informativa, si bien hicimos una jornada muy también potente con diferentes especialistas. Bueno, ahí hay un caso, ¿no?
como una de las 4 patas que yo entiendo que tenemos que poner sobre la mesa para atacar la ciberludopatía, que es la prevención, que es la regulación, que es la persecución y, por supuesto, la remediación de nuestros chicos. En esta pata de la prevención empezamos a construir un ecosistema de reaseguro. Así que, Presidenta, yo estoy contento de poder acompañar esta ley con mucha expectativa y esperando que sea lo que todos imaginamos de buena fe, un lugar donde nuestros chicos se puedan potenciar, pero también un lugar donde los podamos cuidar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gabriel Solano. Gracias, Presidenta. Mire, acá lo dijo el diputado informante, presidente de la Comisión de Educación, que el tema se trabajó en la comisión y yo ese punto lo voy a reconocer. Hubo un debate que llevó varias reuniones, se invitaron especialistas, creo que hubo 2 o 3, creo que 3, y después, bueno, el debate dentro de los propios diputados y diputadas. Por lo tanto, ustedes saben que no soy de reconocer demasiadas cosas, voy a reconocer que hubo un debate. Esto no se está aprobando de manera atropellada. Pero el hecho de que haya habido un debate, en mi caso, me da más, ¿cómo se puede decir?, argumentos, o me reafirma más en la posición de que no tenemos que acompañar este proyecto. A mí me impresionó en el debate, insisto, porque vino a hablar gente muy ilustrada en la materia, donde aparte, esto es importante saberlo, acá estamos discutiendo, el proyecto cambió de nombre, también tengamos en cuenta eso, ¿no? Era un proyecto de educación emocional, se llama de otra manera. Pero cuando vinieron todos los especialistas a exponer, ellos hicieron referencia que la educación emocional no es algo que se estaba discutiendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es una política internacional, citado en experiencias internacionales. Se refirieron, por ejemplo, especialmente al caso de España. Y también varios especialistas, algunos nos aportamos nosotros, mostraron cuáles eran los resultados que habían arrojado ese tipo de planes de estudio o miradas sobre la educación. Y nosotros, insisto, pensamos que no es lo que hay que hacer en este momento. Obviamente, el hecho de que nosotros no acompañemos esta ley no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que pasa ahora. Son 2 cosas distintas. No estamos expresando un conformismo con la situación actual de la educación, todo lo contrario. La educación actualmente, y eso comparto que acá se afirmó, en la escuela, de alguna manera, como caja de resonancia, se reflejan todos los problemas sociales que vive nuestro país. Casos de abuso, casos de violencia, donde eso, la miseria tan profunda que se extiende. Y esto tiene que ver, obviamente, con la situación que tiene que enfrentarse y en la cual muchas veces las docentes, que se les exige muchísimo y se les reconoce demasiado poco, porque muchas veces eso se estigmatiza, pero se les reclama que otorguen soluciones para problemas que no están preparados, en muchos casos, y es difícil de resolver en los términos del colegio. Ahora, ¿cuál es la mirada de esta reforma que se trae? Yo creo que esta reforma hay que ponerla en el contexto de la reforma Buenos Aires Aprende que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha. Y cuando uno va a los documentos del Plan Buenos Aires Aprende, la educación emocional, ahí no se cambió la denominación, sigue siendo la misma de siempre, ocupa una especie de pilar fundamental. Este tema lo quiero marcar, y lo dije el otro día en la comisión, cuando se hizo el despacho, que yo obviamente no firmé, que toda esa reforma tan importante de la educación media, porque ahora se extiende también a otros ciclos de la educación, no está pasando por la legislatura. Y yo decía, cuidado, porque se está haciendo, a mi entender, una contrarreforma. Se eliminan materias muy importantes de la educación media de la ciudad. Se elimina historia, geografía, filosofía, materias que para mí son pilares de la educación media. Mucho más importante que las habilidades transitorias, y llamo transitorias, porque muchas habilidades para una salida laboral sirven hoy y dentro de 2 años ya no sirven, porque cambió la tecnología. Lo que uno aprende en otras cuestiones de formación más estratégicas te puede servir para toda la vida. Y eso no están en el debate legislativo, y solamente entra en el debate legislativo este aspecto. Y yo dije, cuidado, nadie nos presente que esta reforma educativa pasa por la legislatura cuando solo pasa este proyecto y no pasa todo el resto.
y no pasa todo esto. Tengamos en cuenta eso. Pero lo que atañe específicamente a este aspecto, yo tomo lo que dijeron varios especialistas que fueron invitados a las jornadas. Que la educación emocional, como tendencia internacional, corre claramente el peligro de convertirse en un planteo de adoctrinamiento estatal. De adoctrinamiento estatal. En la cual la función no es darle a las pibas, a los pibes, la capacidad ya no de regular sus emociones, sino la capacidad de entender cuál es el contexto y la causa de las emociones que tienen, que son cosas muy distintas. Por ejemplo, la emoción de tener bronca, ¿es buena o mala? Y yo decía otra vez, depende de qué. La bronca es buena. Rebelarse frente a la injusticia es algo muy positivo. ¿Desde cuándo la bronca es mala? Depende de la bronca contra qué. La idea de tratar de uno regular sus propias emociones como salía no es así. Uno tiene que entender la causa de las emociones que tiene y eso tiene que, por lo tanto, y es una diferencia que acá lo dijo el presidente de la comisión y yo ahí quiero hacer un matiz. Porque dijo, acá no venimos a reemplazar nada y se refirió específicamente a la ESI, cosa que no hemos discutido en la comisión. Y es cierto, no es que se reemplaza a la ESI en términos de que se anule una ley y se aplica a otra, eso es cierto. Pero son miradas distintas. Son miradas que no son compatibles, al menos en mi visión. Porque la función de la ESI es mostrar a las pibas y a los pibes una perspectiva de derechos. ¿Qué significa de derechos? De reclamo por cuestiones que no se están dando satisfacción. Y esa falta de satisfacción a reclamos profundos genera desigualdades, genera bronca y por lo tanto genera también la posibilidad de darle una pelea. Y si esa perspectiva de derecho la reemplazamos por un autocontrol de las emociones que genera la falta de esos derechos que no se quieren satisfacer, estamos, insisto, en una especie de adoctrinamiento estatal para justificar lo que está existiendo. A mí no se me pasa por alto, son detalles, quizá uno se dice no exageres, no te pongas paranoico, pero déjeme, cada uno razona como puede en la vida, yo razono así, que la principal defensora en la comisión, cuando invitamos especialistas de la educación emocional, sea una especialista de la Universidad Austral, que está encuadrada en el Opus Dei. En general, los que vinieron de instituciones públicas estaban en contra. Pequeño detalle, para algunos mayor, para algunos menor. En mi caso es un detalle que tengo en cuenta. ¿Y por qué? Porque esto valdría también para las instituciones privadas. Y como yo también lo firmé en la comisión, esto tiene peligro de cheque en blanco. ¿Por qué el cheque en blanco? Porque no está claro, en ningún caso, cuál es el contenido. Regularemos emociones. ¿De qué manera? ¿Qué emociones? ¿Qué vamos a decir? Yo soy muy cuidadoso con esto, porque darle, y acá me voy a pasar al campo, entre comillas, no me chicané, libertario, pero libertario de verdad. Libertario de verdad, no libertario trucho. ¿A qué llamo libertario de verdad? Que yo no quiero un Estado que adoctrine a los pibes nuestros, a un Estado que ajusta, a un Estado que todo el tiempo quita derecho, que sea el encargado de darle el contenido de la educación. No. Entonces, si no está el contenido claro, ese cheque en blanco es muy peligroso. Es muy, pero muy peligroso. En cambio, los libertarios truchos son oscurantistas, antiderechos, son lo peor, son una calamidad. Entonces, acá nosotros queremos una verdadera libertad de nuestros pibes. Una verdadera libertad de nuestros pibes. Y esto no está garantizado en este proyecto. Nunca está dicho el contenido de lo que se va a hacer. Como en mi caso, yo no estoy conforme con lo que existe en las escuelas que tenemos, presentamos un proyecto muy detallado, pero profundamente detallado, de cómo tenía que ser en educaciones media, inicial, primaria, el fortalecimiento de todos los grupos multidisciplinarios que tienen que darle a nuestros estudiantes y también a nuestros docentes las herramientas para enfrentar las situaciones difíciles que existen. Y acá no hay, y eso lo quiero marcar para terminar, partidas presupuestarias adicionales. ¿Y por qué vale marcar que no hay partidas presupuestarias adicionales? Porque cuando vinieron, por ejemplo, los docentes que dan el posgrado de ESI de Joaquín B. González, nos decían que ellos están sosteniendo esto con un esfuerzo personal y colectivo enorme, porque no hay presupuesto. Entonces, si no hay un presupuesto adicional para lo que se está discutiendo acá, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Qué se va a desfinanciar? ¿Qué se va a desfinanciar? Entonces, el riesgo del cheque en blanco, el riesgo del adoctrinamiento del Estado, y no vemos nosotros una solución concreta
en términos de medidas para enfrentar lo que están viviendo nuestras escuelas. Nada más. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Biel. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, referirme, lo dijo el diputado Solano y desde nuestro bloque también queremos dar cuenta de la existencia de un debate estos últimos meses. Pudimos escuchar, yo a la distancia, pero pudimos escuchar a distintos especialistas que se acercaron en un tratamiento conjunto de distintos proyectos. Fue complejo porque efectivamente se trataba de proyectos bien distintos. Nosotros desde el Bloque de Unión por la Patria presentamos distintos proyectos de ley. En mi caso, el proyecto de abordaje integral de la salud mental en el ámbito escolar, un proyecto que surgió del debate de muchísimos actores de la comunidad educativa que se acercaron a esta legislatura, a la Comisión de Educación, con posterioridad a la pandemia. Por supuesto, como se dijo acá, sabemos que la pandemia trajo un crecimiento en la cantidad y profundidad de los padecimientos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires, y la escuela necesita de un andamiaje institucional para dar respuesta a esos padecimientos, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino también de los docentes, que muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias y suficientes como para poder abordar situaciones bien complejas, que encuentran la vía de escape o el lugar donde podrían y deberían ser abordados en la institución escolar. Es cierto que el proyecto que quedó es un proyecto que intenta arribar a un acuerdo entre posiciones, como decía, que son bien distintas, hasta incluso marcos teóricos bien distintos. Y la verdad es que yo quiero celebrar que no estemos tratando un proyecto de educación socioemocional y que hayamos podido comprender, interpretar que tenemos que hablar del bienestar escolar integral desde una perspectiva quizás más amplia, más compleja, que sitúe a los conflictos en términos históricos, sociales, culturales, que dé cuenta de que esa conflictividad no debe ser regulada, sino que debe ser abordada, que necesitamos que la escuela, además, fortalezca lo que ya existe y lo que ya tiene para abordar este tipo de problemáticas. Porque efectivamente, como decía el diputado propinante, nosotros no creemos que el bienestar escolar esté vinculado al respirar hondo 3 veces, al pulgar arriba, pulgar abajo y tanta banalidad vinculada a la regulación de las emociones. Más bien creemos que hay que mirar a la escuela, a los equipos interdisciplinarios para ponerlos completamente a disposición de estas problemáticas que decíamos, son muy complejas y requieren de muchos más recursos. El bienestar escolar implica ampliar y fortalecer los equipos de orientación escolar que hoy están en las escuelas y que muchas veces terminan generando malestar respecto de las intervenciones que pueden generar, porque se han volcado quizás a una lógica derivacionista por no tener los recursos y las herramientas necesarias para abordar complejamente las problemáticas tales como se requieren. Esos equipos de orientación escolar en esa lógica derivacionista muchas veces terminan solicitándole al área de salud turnos para poder abordar situaciones dificultosas, y lo decía la diputada Montenegro en la reunión informativa. Después esos pibes, esas pibas quedan 7, 8, 9 meses en lista de espera en el sistema público de salud para poder tener un tratamiento, una atención de alguno de sus padecimientos, y por eso es sumamente importante que se fortalezcan aquellos equipos que vienen a abordar el problema en forma colectiva, porque hay que correrse de la idea de que la cuestión vinculada a la emocionalidad, a mí me gusta decir a la afectividad, se puede abordar desde un síntoma individual o desde una conducta individual, porque más bien las emociones y la afectividad se desarrollan en el vínculo, se desarrollan justamente en la interacción, en el reconocimiento del otro y de la otra, en la posibilidad de reconocerse en la alteridad, en la posibilidad de desarrollar ese conflicto y ese conflicto poder abordarlo sin negarlo, ¿no? Y creo en este caso que es muy importante también que pensemos en cómo
vamos a hacer para darle mayor instancia de participación a los y las estudiantes en la resolución de esos conflictos, porque muchas veces lo que falta son espacios donde ellos puedan decir, hablar, exponer cuáles son la mirada divergente que tienen respecto de cómo se resuelven algunas de estas cuestiones en la escuela hoy. Y en esto hacer énfasis en dos leyes que existen, dos leyes que hay que fortalecer, dos leyes que hoy requieren de más recursos para que puedan ser llevadas adelante, la Ley de Educación Sexual Integral y una ley muy importante también para la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ley de Convivencia Escolar. Esa ley que permita que haya consejos en cada una de las escuelas, que haya delegados, que haya ámbitos de discusión. Bueno, esta ley tiene que venir a colaborar con el desarrollo de esas leyes, si no, no servirá de nada lo que se pueda trabajar desde acá. Estamos realmente entusiasmados con que se pueda incorporar los equipos de orientación escolar a los institutos de formación docente, que es un proyecto de la diputada Freire y que efectivamente requiere con urgencia de que sean llevados adelante y, como decía, además, que se tenga en cuenta y se contemple a los equipos interdisciplinarios que vienen trabajando. Yo quiero poner en valor puntualmente a un equipo de 32 trabajadores que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el programa de vínculos saludables, 32 trabajadores, vino el coordinador a una de las mesas a exponer cómo ellos intentan, con lo que tienen, con los recursos que tienen, tratar de generar en las aulas un ámbito que se parezca mucho más a la convivencia democrática que necesitamos y que necesitamos también que quienes tienen algún lugar de responsabilidad entiendan que necesitamos una convivencia democrática, que eso implica el reconocimiento del otro y que muchas veces cuando generamos y reproducimos discurso de odio estamos generando un daño bastante importante para estos pibes y estas pibas que hoy están en la escuela y se están socializando en un contexto en donde desde la política se intentan reproducir esos discursos de eliminación del otro. Dicho esto, esperemos que este proyecto, como decía, tenga los recursos necesarios que se requieren para ser implementado y bien sabemos que el bienestar escolar requiere de muchas otras cuestiones que las que se están discutiendo en este proyecto específicamente. No podemos hablar de bienestar escolar en la situación en la que estamos en muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con los problemas de infraestructura que tienen muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y con la enorme cantidad de falencias que tiene nuestro sistema educativo, que tiene 17 años consecutivos de desfinanciamiento, de pérdida de participación en el presupuesto total. Así que esto será un granito en definiciones mucho más amplias que se tienen que tomar si se quiere abordar un problema tan complejo, tan serio y del que venimos ocupándonos hace tiempo desde el bloque, que es la salud mental de nuestros pibes y nuestras pibas. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Sergio Siciliano. Gracias, presidenta. Para cerrar, simplemente señalar algunas cosas. Primero, creo que el marco respetuoso en el que se está dando este debate demuestra la importancia que cada uno de los que opinaron y algunos aquellos que no han opinado, pero que han seguido de cerca la temática, le han dado a este tema, así que quiero agradecerlo. Quiero señalar primero que este proyecto reúne 13 proyectos de distintos bloques, con distintas miradas, con distintos marcos teóricos, con distintos enfoques y que trata de buscar una síntesis, porque justamente la política pública y la política educativa requiere de una síntesis de mediano y de largo plazo. Lamentablemente no vamos a votar esta ley hoy y mañana va a haber bienestar integral en las escuelas. Eso va a llevar un tiempo. Pero como otras leyes muy importantes, como la ley de Silencio, por favor. Convivencia, como la ley de ESI, en algún momento también tuvo sus resistencias y sus detractores y sin embargo el tiempo ha demostrado que esas leyes han generado cambios de cultura, la ley de educación ambiental y tantísimas otras leyes que los chicos han empezado por la escuela y después han cambiado la cultura y la sociedad. Quiero señalar que entre tanta gente que vino no solamente se dio el debate entre público y privado. Lo más interesante y tal vez de todos los debates fue lo que señaló un alumno que fue invitado, no recuerdo por qué bloque, que tenía sus objeciones a la ley, pero decía, nosotros tenemos un problema, que no le estamos encontrando sentido a la educación. Y alguien que no le encuentra sentido a la escuela o a la educación no va a hacer el esfuerzo. Y a eso debe referirse también, o debe explicar en parte, los índices que tenemos de abandono, de deserción,
y de muchas de las problemáticas que tenemos en el sistema educativo. Lejos de mí y de este proyecto querer regular las emociones. No se busca regular las emociones, ni manejar de cómo, o decirle a un alumno cómo tiene que gestionar la bronca. La bronca no es ni buena ni mala. El tema es que hay que saber convivir con lo que nos pasa y con lo que tenemos. Entonces, eso no es el enfoque que nosotros queremos darlo y no apunta hacia eso el proyecto. Por otro lado, siempre señalamos que los docentes, escuchamos que requieren más herramientas. Y hay un debate profundo, y acá se ha dado en distintos otros proyectos. A los docentes los preparamos para algo, cuando salen les pedimos que hagan otras cosas y después los evaluamos por otras cosas. Entonces, la problemática transversal nos lleva a tener que darles más herramientas y de poder nutrir de profesionales, de equipos, de recursos económicos que generen esas herramientas para que los docentes no se sientan muy solos. Yo quiero cerrar con esto y pasar a la votación. A veces los debates teóricos que quienes nos dedicamos a la política educativa tenemos surgen en un plano y están bien, y el debate del docente en el aula o del alumno en el aula es otro. Las necesidades del docente y del alumno en el aula nos piden otras cosas. Y aquellos que nos dedicamos a la educación nos quedamos debatiendo si deberíamos, si tal cosa, si tal otra, y las necesidades que tiene el docente no responden a ningún partido político. Y muchas veces ni siquiera tienen ideologías o marcos conceptuales, tienen necesidades porque tienen que atender e incluir a 30 pibes que tienen distintas historias de vida, distintos recorridos y distintas problemáticas. Lamentablemente, como le dije antes, Presidenta, no viene a solucionar todos los problemas, pero creo que esta ley le va a dar una herramienta y va en el sentido correcto de empezar a mirar al alumno con integralidad y de poder entender que a la escuela no solamente se va a aprender la desembocadura del río Pilcomayo, sino también se va a aprender a ser mejores personas y a poder formarnos para el proyecto de vida. Si la escuela no te prepara para tu proyecto de vida, no sirve de nada. Y acá no es el corazón contra el cerebro. Acá se trata del corazón y el cerebro para sacar adelante esta ciudad y este país. Así que muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Entonces vamos a proceder a votar por sistema en general y en particular el despacho 861 con su texto a considerar. Queda habilitada la votación. Se cierra la votación con un total de 52 votos emitidos. Resultan afirmativos 46, 2 votos negativos y 4 abstenciones. Queda aprobada la ley.